Muy buenos días, mi hermano y mi hermana en la fe. Seguimos aquí en casa, sin podernos reunir todavía como iglesia, pero si miramos atrás y consideramos estos días que hemos vivido, podemos decir como el salmista: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él nos ha guardado hasta el día de hoy y aquí estamos, aunque no nos podamos reunir en el salón de la iglesia, sí nos podemos reunir alrededor de su palabra. Y yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Allí leeremos palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, palabras que salieron de su boca, palabras que nos traen aliento y consuelo en estos días difíciles que nos toca vivir. En el capítulo 16 de Juan y el versículo 33, dice él: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras del Señor podríamos tomarlas como una profecía, algo que nos iba a ocurrir, que le iba a ocurrir a cualquier creyente, por más fiel que sea. Él nos dijo, nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y vaya que si las tenemos. ¿Quién de nosotros no ha sufrido una aflicción? ¿No ha tenido una aflicción en algún momento de su vida? Tenemos aflicciones a nivel nacional, como estamos sufriendo lo de la pandemia en este tiempo, que nos afecta como nación. Tenemos aflicciones que a veces nos hacen sufrir, que nos preocupan, que nos duele como iglesia. Y también hay veces que tenemos aflicción en lo personal. Yo fui al diccionario, consulté al consultorio de la Real Academia Española para saber fehacientemente qué significa esta palabra. Y dice así: aflicción es un profundo sentimiento de tristeza, pena o dolor, causado por un sufrimiento físico o moral. Eso es aflicción. Es ese sentimiento profundo que nos causa dolor, que nos causa pena y tristeza, y que muchas veces nos quita el sueño, que realmente nos hace sufrir. Eso es aflicción. Y como decía hace un rato, ¿quién de nosotros no la ha tenido alguna vez? Y entonces yo, leyendo la Biblia, pensé en dos situaciones en que hombres de Dios tuvieron aflicción en sus vidas, en su pueblo, en su iglesia. Y entonces fui a Segunda de Crónicas, en el libro de Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20. Desde el versículo 1 hasta el 26, inclusive, nos cuenta la historia de un hombre de Dios, un hombre que tenía temor de Dios.
Él era Josafat, el rey de Judá. Y no por ser rey, no tuvo aflicción alguna vez. No por ser un hombre de Dios, que temía a Dios en su vida, no por eso se libró de tener aflicciones. Y tuvo una aquí, en este capítulo 20 nos relata la Biblia, tremenda aflicción para Josafat. Resulta que en aquellos tiempos era común que un rey se alistara para la guerra y de repente atacaba a otro reino para conquistarlo. Pero esta vez no fue uno solo. Se habían unido algunos reyes vecinos de Judá y se habían confabulado con otros más de lugares distantes de Judá, se unieron para atacar al rey Josafat y a su reino. Venían desde muy lejos, con intenciones de conquistar, y para eso mataban a diestra y siniestra, arrasaban con todo, no dejaban nada con vida. Menos todavía al rey, solía ocurrir siempre esto. Y aquel día, tal vez un día tranquilo para el rey Josafat, le llegó una noticia que le trajo aflicción. Le dieron aviso y le dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Cuando Josafat escuchó aquella noticia, nos cuenta la Biblia que se humilló. Se humilló delante de Dios. Humilló su rostro para consultarle a Dios. E invitó a todo el pueblo de Judá y lo llevó al lugar de oración, al lugar donde en estas circunstancias más que nunca debían reunirse. Fueron al templo, a la presencia de Dios, y allí Josafat se puso de pie delante del pueblo y elevó una profunda y sincera oración. Y le dijo a Dios por el momento en que estaban transcurriendo y que él, en lo personal y como rey, como líder, lo estaba sufriendo. Y destaco el versículo 12, donde él dice en su oración: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y cuando Josafat llegó a ese punto, a ese momento de la oración, el Espíritu de Dios vino sobre un joven que se llamaba Jaasiel. Jaasiel, ¿cuántos hacen falta de estos en la iglesia de Dios? Jóvenes que estén atentos, que estén involucrados en la obra y que sepan cuando hay un problema. Jóvenes, hombres de Dios, mujeres de Dios, que sean sensibles a la situación que nos toca vivir como familia, como iglesia, como nación. Y Josafat escucha de la boca de Jaasiel el mensaje de Dios.
y les dijo así: no teman, ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Un poco más adelante le dice: no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. El domingo pasado algo nos dijo Daniel de esto, de la importancia de pararse, de quedarse quieto. No paralizado ante una situación difícil, sino parados y quietos delante de Dios. Y en estos días hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Las circunstancias nos han llevado a esto, a pararnos, a detenernos delante de Dios. Y es ahora cuando tenemos que hacer lo que hizo Josafat: volver nuestros rostros en humillación delante de Dios y clamar por el pueblo, clamar por la nación y reconocer delante de Él que no tenemos fuerza para luchar contra esto que nos aflige. Reconozcamos que no sabemos qué hacer, solamente sabemos que tenemos que volver nuestro rostro en oración a Él. Josafat lo hizo, y cuando recibió el mensaje cierto, seguro de parte de Dios, que contestaba su oración y que veía por la aflicción que le estaba pasando junto a su pueblo, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y al final de la historia vamos a ver que él hizo otra reunión para adorar a Dios y darle las gracias por la forma en que los había librado de un enemigo tan poderoso. En el mundo tendrán aflicción. Sí, mis hermanos, vamos a tenerla en este caso y tal vez en otras más adelante. Incluso tal vez aflicciones más profundas todavía, que nos causarán dolor y pena, que nos causarán tristeza, un sufrimiento tal vez muy allí adentro, en lo más recóndito de nuestro ser. Vamos a tenerlas porque el Señor nos advirtió: en el mundo tendrán aflicciones. Mientras vivamos en este mundo, en este sistema que vive a contramano de los propósitos de Dios, seguramente que vamos a tener aflicción. Otro ejemplo más, ya en el Nuevo Testamento, en los tiempos de la era cristiana, en los días de la iglesia primitiva, vemos otro caso más, en que la iglesia y su líder, Pedro, tuvieron una aflicción. En Hechos capítulo 12 nos cuenta allí la historia en que la iglesia era perseguida porque señalaba el pecado, porque decía que el único bajo el cual había salvación solamente era en Jesús, y por eso lo perseguían. Y nos cuenta en Hechos capítulo 2 que el rey Herodes había matado a Jacobo
y había prendido a Pedro y lo había encarcelado con la misma intención con la que llevó a matar a Jacobo, solo que esperaba que pasaran la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua, que vamos a celebrar también nosotros en esta semana. Lo había puesto en la cárcel y por si acaso se podía escapar, lo había encadenado. Es más, le había puesto custodias de soldados romanos bien armados para que no escapase, para sacarlo al pueblo después de la fiesta. Y quiero destacar el versículo 5, que en este momento de aflicción la iglesia buscó a Dios. Leemos allí: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es el tiempo de aflicción en que tenemos que buscar a Dios en oración, mis hermanos. Y no solamente el día de oración de la iglesia, el día que se ha indicado para eso, sino que tenemos que hacer oración sin cesar. La iglesia hacía oración a Dios no solamente de día, sino también de noche. Y cuando la iglesia ora, cuando el hombre y la mujer de Dios se vuelven a Él y reconocen y confiesan su aflicción, Dios responde. Desde el versículo 6 en adelante vemos cómo Dios obró, cómo mandó un ángel a la cárcel y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y lo fue sacando lentamente, pero en forma segura, hasta la calle. Los 16 soldados romanos que lo custodiaban nada pudieron hacer, tampoco las puertas de hierro de la cárcel. Estas se abrieron y dieron lugar a Pedro, que caminaba tomado de la mano de aquel ángel que Dios había enviado. Y destaco el versículo 12. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro se dio cuenta, según el versículo 11, que Dios había obrado y había respondido a la oración de la iglesia, que lo estaba haciendo, que estaban en una profunda oración clamando a Dios por esta aflicción que les tocaba vivir. Y cuando Pedro llegó a la puerta, y cuando abrieron la puerta, les costaba creer. Entonces allí los hermanos, la iglesia, se quedaron atónitos, maravillados. Les costaba creer en la forma maravillosa que Dios obró. En el mundo tendrán aflicción, pero, dice el Señor, confíen. Yo he vencido al mundo. El Señor siempre venció y lo seguirá haciendo. Seguirá venciendo este mundo a favor de sus hijos que claman a Él en tiempo de aflicción. Pero Él, para vencer al mundo,
tuvo que vencerlo allí en la cruz. Uno de los relatos, lo relatan los 4 evangelios, pero he considerado el relato de Lucas en el capítulo 23. Y si ustedes quieren leerlo, no lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo. Además, en esta semana seguramente vamos a escuchar muchos mensajes, muchas reflexiones en cuanto a esto. Pero en Lucas capítulo 23 y el versículo 33 leemos en la Biblia: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y cuando el mundo y el príncipe de este mundo creían que lo habían vencido, era el Señor el que había vencido al mundo. Por eso Él puede decir: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo está vencido, porque el Señor murió allí en la cruz, pero no quedó allí, fue sepultado. Tampoco quedó en el sepulcro, sino que al tercer día resucitó, triunfante de entre los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho. Sí, el que dijo estas palabras en Juan 16:33 está vivo. Puede decir con total seguridad que Él venció al mundo. Y por lo tanto, aunque estemos en aflicción, debemos confiar en Él. Al principio del versículo, Él dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esa paz que necesitamos en tiempos de aflicción. Esa paz es la que el Señor ofrece. Fue la paz que tuvo Josafat después que oró y que el Señor obró. Es la paz que tuvo la iglesia allí en Hechos capítulo 12 y que también la tuvo Pedro cuando vieron que el Señor obró a su favor. Mis hermanos, estamos en un tiempo de aflicción en la que debemos volver más que nunca nuestro rostro hacia Dios y clamar por la iglesia, pero también por la nación en que vivimos, confiando en que el Señor venció este mundo para que nosotros tengamos paz en medio de la aflicción. Dios bendiga a la iglesia. Que Dios tenga misericordia de este mundo. Clamemos a Dios por él, confiando plenamente que Él en su momento obrará y ocurrirá todo aquello que solamente Él permita que ocurra. Dios les bendiga.